gusano. A mí no me toquéis, degenerados. Hola a todos, soy Prole y traigo un nuevo vídeo para el canal de cómo hacer AFK en el modo estándar. Esto no es modo guiado, en modo dirigido, vamos a hacerlo en modo estándar y vamos a hacer, como estáis viendo, es una AFK y podemos quedarnos aquí todas las horas que podamos. Aquí no es como el modo guiado que teníamos un tope de 6, sino que aquí podemos estar tranquilamente 12 horas y más de 6 tranquilamente ahora mismo sin pasar ni una ronda. Es decir, podemos tener lo que es la ronda bloqueada y estar en una ronda 40, en una ronda 6 o en una ronda 5, da igual la ronda, pero podéis bloquear la ronda y podéis quedaros totalmente en AFK. Para ello debéis de quedaros hasta el final para poder entender cuáles son las mejoras que debe de tener, cuál es el perk necesario para poder estar aquí tranquilamente y cuáles son las misiones para hacer este glitch. Dicho eso, recuerda suscribirte al canal, recuerda también dejar un like, que eso ayuda mucho. Y fijaros bien cómo es esto. No me quiero enrollar mucho con el vídeo, pero sí os tengo que explicar. Fijaros bien la misión. Esta es una misión secundaria que hay. Bueno, secundaria no, hay que hacerla para hacer lo que es el huevo de Pascua, el easter egg. Y bueno, podéis hacer una ronda 5 tranquilamente, no os preocupéis por si veis una ronda 36 o 39. Pero deciros que fijaros bien, aquí lo tenéis. Estoy en una ronda 6 ahora mismo con el inductor activo. Tengo el arma pacapuncheada al 3, tengo el arma de leyenda y tenemos ya un montón de esencia. Hemos conseguido más de 100 y pico mil de puntos en una ronda 6. Con esto podemos también hacer el easter egg súper fácil, ya que podemos tener un montón de dinero en una ronda bajísima. Deciros que también vale para 2 jugadores, sí, lo he probado y vale para 2 jugadores. Y bueno, debéis de entender cómo se hace. Simplemente yo estoy en una ronda 8 porque quiero hacer una FK con la espada del león y para ello necesitáis llegar a una ronda 10 para que salga el zombie con el sello, que es un yelmo, ¿no? Un cubo que lleva la cabeza. De esa manera vais a matar al zombie, vais a coger el sello, como os voy a enseñar aquí a continuación, y vamos a lo que es montar la espada del león. Con esta espada vamos a hacer el AFK, ya que es necesario quedarse para poder hacer este AFK bien, ¿vale? Con esta espada es la mejor, ya que va a generar lo que es salud, ¿vale? Eso es muy importante. Y también es importante la bebida del Mere Macchiato que tengo ahí, que es café con leches, que es la de los puños, que nos va a dar lo que es salud, ¿vale? Dicho eso, entre la salud y el blindaje vamos a estar muy bien. Ahora fijaros bien, porque mientras que estaba hablando con vosotros, lo que he hecho es meter lo que es el sello en la estatua y luego salen 4 parásitos con luz que debéis de darlos para quitarle lo que es la luz, dejarla la espada y luego venir a la puerta, interactuar en la puerta, bueno, golpear en la puerta para quitar la luz de la espada y que se quede en la puerta. Así son 4 símbolos, 4 parásitos que contienen luz. De esa manera, como habéis visto en el vídeo, se va a poder lo que es mejorar esta espada. Y como veis, simplemente una vez que estamos dentro de la cueva vamos a hacer lo que son todos los pasos, metemos la espada y luego nos salen los símbolos que debéis de darle a los símbolos correctos que salen en el pedestal. El símbolo sale en el pedestal, lo buscáis y le dais, son 4 y una vez que lo tenéis ya tenemos la espada mejorada. Y como digo, esta es la espada buena que nos va a dar lo que es la salud y luego también nos va a dar el blindaje. Es decir, con el Mere Macchiato tenemos salud porque apuñalamos cuerpo a cuerpo y con la espada nos va a recuperar blindaje. Esta es la espada, ¿no? Prácticamente que nos glitchea, ya que nos va a dar blindaje y también luego se va a compaginar o se va a combinar, por decir así, con el Juggernaut. Fijaros bien, porque una vez que hablamos con el viejo de abajo, el Crafter creo que se llama, el viejito que hay abajo, ahí está Craft. Una vez que hablamos con él, ya lo que tenemos que hacer simplemente es darle a estos cristales, porque si no habláis con el viejo no nos va a salir los cristales. Y una vez que salen los cristales, como veis aquí, simplemente vamos dándole
Y una vez que nos queden ya el último de aquí, el rayo va a venir para acá y aquí tenemos lo que es para poder hacer el AFK, cómo glitchear la ronda y cómo dejarla prácticamente infinita en esa posición. Deciros que hay veces que también se queda infinita aunque bajemos del glitch, como voy a enseñar luego a continuación. Fijaros bien porque este es el sello, recordad eso sí, suscríbete al canal, deja un like porque eso ayuda mucho. Y ahora ya nos queda poquito, quédate porque nos queda muy poco. Recordad que con esto podéis hacer el easter egg, podéis hacer un montón de puntos, guardar la partida, empezar una partida tranquilamente. Y fijaros bien, porque ahora mismo si cogemos el sello y lo colocamos aquí, ahora lo que va a pasar es que van a salir unos zombies y esos zombies debéis de matarlos, pero en este caso no lo vamos a matar, vamos a ir para la zona de abajo. Al salir lo que es la zona de ahí, de la plaza principal donde están las estatuas, los zombies desaparecen. Fijaros como ahora prácticamente no hay zombies, pero tenéis que subiros aquí. Vale, aquí va a pasar una cosa, ¿no? Si por ejemplo estáis en una ronda 14, 15 o a mitad de ronda y os subís aquí, algunos de los zombies que están aquí os han detectado y entonces vendrán algunos de esta zona. Pero una vez que ya matéis a los 3 o 4 de esta zona que os han detectado, simplemente fijaros bien porque no van a venir todos los zombies de frente y ahora se convierte en una FK tanto para rondas, porque podéis hacer rondas si no hacéis la misión de arriba, lo que es el sello, podéis hacer, quedaros aquí, prácticamente van a venir todos los zombies de frente. Y ahora lo que nos interesa prácticamente es coger la espada a la mano, por eso he dicho antes lo de la ronda 10 y quedarse en la ronda 10 hasta que salga el sello y poder mejorar la espada. Yo no busco críticas porque las críticas ya sabéis que se pueden hacer en la trampa de aceite, pero fijaros bien porque he craqueado la ronda, la he dejado totalmente bloqueada en una ronda 40 y aquí me voy a quedar todo el rato y os podéis quedar durante un montón de horas en esta posición en AFK. Y si lleváis lo que son las bebidas que os voy a dejar a último del vídeo, ¿vale? Al final del vídeo vais a ver lo que son los perks necesarios para tener esto. Y bueno, y poder hacer una FK continua durante un montón de horas y sacar el nivel 1000. La verdad que es un buff de XP infinitos que va muy bien. Fijaros bien porque la verdad que es una pasada, ya que vamos a conseguir un montón de rondas en esta posición. Vamos a estar prácticamente seguros, aunque veáis que está la cosa así un montón de zombies, pero fijaros bien como la vida sube continuamente, el blindaje también sube, sigue funcionando en la temporada recargada este tipo de cosas así con la espada. Estamos en el mapa de Citadel Mort, Ciudad de los Muertos. Bueno, aquí estáis viendo cómo estoy en una esquina subido y estoy aguantando perfectamente. Estuve hasta una ronda 74 aquí aguantando prácticamente en AFK. Tuve que moverme por algún parásito ya que se acumulaban como 4 o 5 parásitos a la vez y entonces bueno, tuve que moverme ya que no es una zona para quedarse 100% AFK, pero deciros que si queréis pasar rondas en un sitio seguro es mucho mejor que la zona del bar donde está el doctor chungo, la zona principal, ¿no? Incluso mucho mejor que ponerte la chimenea o ponerte en cualquier tipo de esquina. Deciros que esta parte es una pasada porque quiero que te quedes hasta el final, porque fijaros bien lo que está pasando, que los parásitos se están convirtiendo en el cambiaformas continuamente con zombies. Es decir, si tenemos parásitos y tenemos zombies, los parásitos no lo detectan para golpearnos, por decir así, en la zona, y lo que hacen continuamente es convertirse en el cambiaformas. Dicho eso, quédate hasta el final porque también tengo una sorpresa
con el amalgama. Aquí lo que le pasa al amalgama en estas zonas que os voy a enseñar ahora es que se quedan un poco bugueados y de esa manera vamos a estar seguros. Por eso digo que para mí una de las cosas más importantes para hacer esta FK es el amalgama, ¿no? El amalgama es el que nos da problemas porque él nos tira, o sea, digamos que nos coge con el puño y luego nos lanza, ¿no? Y eso es lo que nos cambia de posición. Entonces, en este método, con esta manera creada por mí, la verdad es que no la he visto nunca. Dicho eso, fijaros bien porque te voy a enseñar lo que va a hacer los amalgamas. Simplemente van a venir uno y luego voy a enseñar otro que va a venir dos amalgamas y se van a quedar lo que es bloqueados. De vez en cuando van a tirar algo de carne. Deciros que bueno, si echáis mucho para atrás no es bueno, tenéis que echarse un poquito para adelante para poder motivar a la amalgama que venga por vosotros. De esa manera fijaros bien porque él no me tira el brazo, tampoco me tira el puño, es decir, tenéis que estar en una posición, en una distancia en el que le motive. Fijaros bien como ahí me ha dado lo que es, me ha tirado un trozo de carne, pero nada más eso, simplemente me tira un trozo de carne, no viene a golpearme y si viene a mí prácticamente no me golpea, se acerca a mí, me tira un trozo de carne y se va y vuelve, es decir, se va un poquito para atrás y vuelve para adelante. Además fijaros bien porque muere a mucha distancia, no sé por qué, pero está un poco como glitcheado. Y aparte que bueno, ahora vas a ver cómo se juntan dos amalgamas y la verdad que como he dicho, estuve hasta la ronda 74. Fijaros bien cómo ha muerto el parásito con el daño elemental, es decir, al recibir daño con la bebida esta morada que tenemos, lo que va a pasar es que el zombie va a recibir un mod aleatorio en contra suya. Entonces de esa manera va a morir el parásito. Bueno, dicho eso, tampoco es al 100% para que os quedéis al 100% en la AFK, pero sí es muy buena para hacer rondas sin problemas de la amalgama. Fijaros como tenemos al amalgama bloqueado a los dos y simplemente bueno, lo que van a hacer es tirarnos carne de vez en cuando, pero a la que se acercan un poco mueren y encima no nos dan ese manotazo que nos pegan y nos hacen mucho daño. Bueno, de esta manera vamos a poder hacer rondas altas tranquilamente sin recibir daño de los amalgamas. Fijaros bien cómo están bloqueados prácticamente, nos tiran carne de vez en cuando, pero bueno, no os preocupéis, tenéis que tener el Quick Revive, es importante tener la bebida azul para ir regenerando salud poco a poco, el Mele Macchiato, café con leche para recuperar salud por cada puñalada que damos al zombie. Fijaros bien cómo recuperamos salud. Y la espada del león es muy importante tenerla mejorada, la espada de la cueva del león tenerla mejorada y de esa manera vamos a recuperar también blindaje, como estáis viendo ahí continuamente por cada baja, es decir, por cada baja recuperamos blindaje y salud. Hola a todos, soy Prole y bueno, hoy traigo otro vídeo más. Recordad que ayer subí un vídeo sobre este tema de cómo hacer rondas con el nuevo glitch que me saqué aquí en la tumba. Deciros que bueno, hay que montarse el bastón, hay que mejorarse el bastón y deciros que para coger munición del bastón lo suyo es tener el manto de éter con dos cargas para poder ir a por munición en caso de que os quedéis sin munición. Dicho eso, suscríbete al canal si no lo estás, deja un like para más contenido, que es muy importante interactuar con el vídeo dejando un pedazo de like. Y ahora te voy a enseñar en cómo hacer un Dark Ops fácil o cómo hacer rondas infinitas prácticamente, una ronda 100, una ronda 200, lo que quieras o lo que puedas hacer. Pero fíjate bien porque vamos al detalle, esta puerta primera sí se abre, la segunda puerta no se abre, ¿vale? Importante que sepáis eso. Ahora, por el lado contrario, fijaros bien porque solamente vamos a abrir una puerta que ahora os voy a mostrar más adelante. Es importante que tengáis una inyección mutante por si acaso se cuela de alguna manera el amalgama. Deciros que de vez en cuando, depende de la posición donde estéis, aunque no podéis mover mucho en ese glitch, ya que os vendrían los zombies por todos los sitios. Pero deciros que es una pasada porque ya estaba en directo mostrándolo. Estoy con el inductor puesto, voy con el inductor. Fijaros bien porque
Aquí sí se abre, pero la siguiente puerta debe de estar cerrada, que es la continuación del lado contrario a lo que os quería contar antes, ¿vale? Lo que conté antes. Es decir, esta puerta se queda totalmente cerrada, tanto por un lado como por otro, ¿vale? Podéis abrir, pero nunca abrir esta puerta. Simplemente nos pegamos al lado derecho, como vais a ver ahora a continuación. Es decir, la miramos de frente en el lado derecho y ahora aquí la tengo de espaldas a mí, entonces simplemente nos quedamos en esta esquina y deciros que es una pasada, ya que tenemos el bastón mejorado. Aquí tenemos un zombie que se ha convertido, ha pasado la ronda y los zombies nos detectan en el lado contrario y se hace una acumulación de zombies para tener un bug de XP infinito, la verdad, y poder desbloquear ese nivel 1000 que tanto queremos y bueno, desbloquear prácticamente un montón de nivel. Y aquí, como estáis viendo, se matan un montón de especiales. Deciros que es una pasada, se sube mucho de nivel, como estáis viendo. Activar los puntos dobles. Fijaros bien como llevo 2 cargas de velo. ¿Qué pasa? Que en este momento lo que pasa aquí es que de vez en cuando, muy de vez en cuando, se cuela el amalgama, ¿vale? Y fijaros bien porque restos no solemos coger mucho, ya que se quedan todo en la otra zona, ¿vale? Es un problema que tiene con el tema de los restos, pero bueno, más o menos algo sí se puede coger, como veis, y tenéis que ir comprando de vez en cuando podáis lo que es una inyección mutante por si se cuela el amalgama, ¿vale? Simplemente es eso. Deciros que las balas también pasan, sí que pasan algunas balas, la mayoría de ellas, simplemente compraros también protección letal por si acaso para ver un poco, pero por la rajita que veis ahí, algunas de las balas sí pasan, no todas las armas, escopetas no, pero metralladoras y subfusiles y demás sí que pasan. También hay que probar algún con el rayo, también con el Raygun, hay que probar con la Raygun y demás. Pero bueno, ya os dejo aquí con el vídeo, espero que os guste a todos, de verdad, daos un like, gracias por esos likes y por compartir.